gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías, por favor, quédese con nosotros. Hoy le ofrecemos el caso de la asignación de regidurías por representación proporcional en el estado de Veracruz. Déjeme comentarle que la Sala Superior conoció de este asunto a través de diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que impugnaban pues una sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que a su vez había confirmado el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que había precisamente aprobado los procedimientos para la asignación de regidurías por representación proporcional allá en el estado de Veracruz. La Sala Superior revocó y ordenó al organismo público local electoral hiciera una nueva asignación en la que se garantizara la paridad de género. También se estudió profundamente pues esta indebida aplicación de la sobre y subrepresentación y también pues la indebida interpretación de la regulación de la regiduría única. Si usted quiere saber cómo resolvió este caso la Sala Superior, acompañe a Pedro Lara y Malo, que recibe en el estudio a Virgilio Bravo Peralta, quien es profesor del doctorado de la Universidad Anáhuac, y también recibe a Alejandro Ponce de León Prieto, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante González, quien es ponente de esta sentencia. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, como siempre, a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, número 567 de este año. Y bueno, pues está relacionado con las reglas, digamos, que se dictaron para la asignación de los miembros de ayuntamientos en toda la entidad federativa de Veracruz. Es un tema bastante interesante y bueno, pues no puedo decir más que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Alex, Virgilio, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Lucy, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Y bueno, pues como siempre, ya sabemos que es monótona la cuestión de los precedentes, pero es necesario que también nos ponga un poco en contexto el secretario. Se trata de un asunto bastante complejo en el que hay impugnaciones diversas, pero que tiene mucha trascendencia, sobre todo porque se analizan particularmente, desde mi punto de vista, dos asuntos que son fundamentales, que es la cuestión de género y la cuestión también de los límites de sobre y subrepresentación. Todos ellos en relación precisamente con los miembros de Cabildo que pertenecen, que llegan a Cabildo más bien, a formar gobierno a través de la vía de la representación proporcional. Y eso cambia el esquema de alguna manera respecto de lo que en general consideramos como el esquema de cargos electos a través de mayoría relativa. Sabemos que la representación proporcional tiene una profunda teorización en nuestro país, tiene una base constitucional y tiene, por supuesto, el objetivo de alcanzar, en la medida de lo posible, que todos los sectores de la sociedad se encuentren representados, ¿no? Y un poco para que nuestro público conozca los antecedentes, Alejandro, ¿nos puedes contar un poquito pues cómo llega este asunto hasta Sala Superior y en términos muy generales los agravios planteados por los actores, que además son muchos, ¿no? Tenemos esto, se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales, pero tiene juicios de revisión constitucional también acumulados. Se trata de varios juicios, ¿no? Unos presentados por ciudadanos, otros por partidos políticos nacionales. En fin, cuéntanos un poco, Alejandro, por favor. Sí, con mucho gusto. El asunto, como tú lo comentas, es complejo. Tiene muchos ingredientes, tiene muchos actores y la verdad es que el tema no es fácil. Yo creo que podríamos empezar por dos cuestiones principales. En primer lugar, la regulación. Tenemos previsión tanto en tratados internacionales como en la Constitución en temas de paridad de género. Estos principios o estas reglas, principios, se bajaron por el constituyente local, a la Constitución local y a la ley electoral en el estado de Veracruz. En este supuesto tenemos el principio de no discriminación y de igualdad. Y en esta particular de igualdad para ocupar los cargos públicos. Ese es el primer tema que se va a tratar. El segundo tiene que ver con el sistema electoral.
En México, como ya lo comentabas, tenemos un sistema electoral mixto que integra el sistema de mayoría relativa con el de representación proporcional. En el caso, se trata de interpretar cuál es el alcance del principio de representación proporcional, que como ya lo mencionabas, tiene su base o su idea fundamental, el que todas las fuerzas políticas puedan estar integrados en los órganos, tanto legislativos como de gobierno, cuando son órganos integrados por varias personas. Colegiados, digamos. Colegiados, sí. Ahora, en el caso tenemos que en el estado de Veracruz hubo elección para integrar los ayuntamientos para el siguiente periodo. Son 212 ayuntamientos. No todos tienen la misma conformación. Se integran entre 3 y 15 miembros. En todos ellos, el sistema establece que por mayoría relativa se va a elegir al presidente y al síndico. Entre ellos, uno tiene que ser de género masculino y otro de femenino, ya sea presidente o presidenta, síndico o síndica. La peculiaridad que tenemos aquí en el estado de Veracruz es que para la elección de todos los regidores se va a utilizar el sistema de representación proporcional. Y ahí es la cuestión que sale de la generalidad que tenemos en la mayoría de las entidades federativas. Aquí en el estado de Veracruz, todos los partidos y todas las fuerzas políticas participan de la representación proporcional. Entonces, a través de listas, además, a través de listas. Si un partido político obtiene el triunfo, pues tendrá el presidente y el síndico. Y a la vez, al momento de llevar a cabo la asignación de representación proporcional, podrá participar cumpliendo los requisitos, que es el 3%, haber registrado, en fin, estas cuestiones que son requisitos, podrá participar y se le podrá asignar regidurías por el principio de representación proporcional. Hay también una cuestión especial. Hay ayuntamientos que solo se integran por un presidente, un síndico y solo un regidor. En realidad son municipios muy pequeños, sí, que no requieren un ayuntamiento muy grande. En este tipo de ayuntamientos, pues se hace una asignación directa a la primera minoría. Es decir, quien obtiene el triunfo se queda con el presidente y el síndico. El ganador de entre los perdedores, digámoslo, ¿no? Y el ganador de entre los perdedores se quedaría con la regiduría. ¿Sí? Este es el panorama que tenemos aquí, que nos dio pauta para ver este tema, ¿no? Son dos cuestiones. El primero, paridad de género. El segundo, representación proporcional. Correcto. Y bueno, pensando un poco de dónde viene todo esto y retrotrayéndonos a 2014, Virgilio, creo que las adecuaciones que se han hecho en esa libertad de configuración que cada uno de los congresos locales tiene, pues es un margen bastante amplio, pero no se pueden dejar de reconocer los principios constitucionales que subyacen, sobre todo a la función que tiene en el ámbito de la estructura del poder en nuestro país la representación proporcional. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente, como ya se adelantó Alex al comentarlo, es un mecanismo para dejar en la medida de lo posible al menor número de personas sin representación, ¿no? Sí. Porque sabemos que evidentemente pues, a veces no alcanzan, tanto por ejemplo en el caso de los ayuntamientos, pues las fuerzas políticas a lo mejor son muy numerosas en comparación con los cargos que realmente se pueden ocupar, entonces es imposible darles a todos, pero la intención evidentemente está allí. Y el tema de la sobre y de la subrepresentación, que además ya lo hablaremos precisamente en cuenta de los planteamientos que en este caso concreto se hacen, va en el mismo sentido, ¿no? Tratar de evitar que las fuerzas políticas se concentren exclusivamente en uno o dos partidos, en minorías, digámoslo así, y dejen de atender pues, las necesidades de representación del resto de la población, ¿no? Sí, claro. Bueno, partimos, hay un punto fundamental, ya lo comentaba Alejandro, lo has comentado, y es el principio de representación proporcional y el pluralismo político. Si bien antes la representación proporcional fue creada con la intención de darle representación a las minorías, hay sistemas puros de representación proporcional, hay sistemas puros de mayoría relativa y en nuestro caso es un sistema mixto. No nada más es el pluralismo político, hoy en día también es el principio democrático. Y el principio democrático entrelazados con el pluralismo político y además
aunado a nuestra reforma constitucional en la cuestión de equidad de género, pues hace los componentes necesarios como para que el juzgador profundice precisamente tratando de materializar estos principios, de profundizar en estos principios que son eminentemente vitales para un sistema democrático. Yo creo que ahí está, y ahí radica un poco el espíritu y la filosofía de esta sentencia, de sí a través de los vericuetos legales, normativos y reglamentarios, tratando de potencializar en este caso a la mujer, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que ahí es donde vamos a tener que ir con pinzas, porque por el otro lado tenemos la posición, ¿verdad?, probablemente más legalista respecto a ciertos principios, ciertas reglas, a la certeza y certidumbre legal que nos dan las leyes, pero por otro lado la sentencia yo creo que abreva un poco en el espíritu también de este tribunal en los últimos años, garantista de atender a los derechos humanos y principalmente en esta ocasión a la equidad de género. Sí. Yo creo que lo que dice es muy interesante porque podríamos equiparar tanto las cuestiones relativas a la protección de los derechos de participación política de las minorías a través de la representación, como lo hacemos igualmente con los sectores vulnerables históricamente de nuestra sociedad, ¿no? Porque claro, hablar de democracia es entender que el voto es para las mujeres, para las minorías, para los disidentes, para la oposición, y todos tienen precisamente ese derecho a votar. Entonces creo que integramos una idea en la que se abre y se protege la participación de todos los actores políticos. En este caso son mujeres, son minorías en el sentido de que tienen una representación política más restringida frente a los que evidentemente ganaron, sobre todo por mayoría relativa, y después queda precisamente el reparto de esas cuotas de poder que conforman el cabildo y que lo hacen realmente colegiado. Porque tenemos esa diversidad de opiniones, tenemos participantes que tienen ideologías diversas. Colegiado y plural. Y plural, exactamente. Entonces, de alguna manera, reconocer los derechos políticos de las mujeres, proteger su ejercicio efectivo, es un ejercicio de pluralidad, ¿eh? En el sentido que históricamente han estado marginadas precisamente de la participación política. Dicen, sin mujeres no hay democracia, tampoco sin minorías hay democracia. Entonces creo que va más o menos encaminado, por eso me gustaría poder entender todo esto como una intención única, ¿no? Sí, precisamente esa es la intención. Por un lado, tutelar el derecho de las mujeres para integrar como parte del ayuntamiento este órgano de autoridad, y también por el otro lado, tutelar el derecho de las minorías a acceder. Claro. Esto mediante el principio de representación proporcional y estableciendo los límites de sobre y subrepresentación, ¿sí? Este es el panorama general. Ahora, ya en el caso concreto tenemos la circunstancia de que el Instituto Electoral Veracruzano, una vez que analiza la legislación, advierte que hay que reglamentar y hay que emitir ciertos lineamientos que interpreten la ley y aterricen estos principios a los casos concretos. En el caso, una vez llevada a cabo la elección, es algo que realmente sí nos llamó la atención, que una vez llevada a cabo la elección emite un acuerdo donde establece los lineamientos a los cuales cada uno de los consejos municipales se debe atender para efecto de llevar a cabo la asignación de representación proporcional. Hay que recordar que en el sistema que tenemos complejo, nuestro sistema electoral y político, hartamente complejo, digámoslo así. Pues el Instituto Electoral Veracruzano tiene un consejo general y tiene consejos municipales en cada uno de los municipios. Estos consejos municipales son los encargados ya de hacer los ejercicios, de llevar a cabo las fórmulas y la asignación correspondiente de representación proporcional en el correspondiente municipio. Para este caso, el Consejo General emitió los lineamientos. Estos lineamientos establecieron ciertas bases y ciertas reglas que, interpretando la ley, interpretando la Constitución local, interpretando los principios, la Constitución General, aterrizan las reglas. Al efecto, no tuvo ninguna previsión en cuanto a paridad de género. Y esto fue motivo de un primer grupo de impugnaciones. Juicios para la protección de los derechos político-electorales promovido por mujeres, y esta es una cuestión especial porque ninguna de ellas era candidata.
Sí, era una tutela de intereses difusos, ¿no? En cierta medida, ya tenemos desde hace algunos años un criterio de la Sala Superior, en el sentido de que para efecto de tutelar los derechos de las minorías, en este caso, o de un grupo en cierta desventaja, únicamente es requisito para tener un interés legítimo, si pudiéramos decirlo así, para poder impugnar. En este caso fueron 4 mujeres, promovieron su impugnación ante el Tribunal Electoral local y el tribunal emitió su sentencia en el sentido de negarles su pretensión. Ante esta sentencia, este grupo de mujeres promovió el juicio federal, que es el que tenemos aquí. Que se combate justamente, ¿no? Que combate la sentencia, que a su vez impugnó el acuerdo. Y la pretensión de ellas es que se establecieran o se incluyeran reglas o se interpretara la Constitución para que se incluyeran las reglas en el acuerdo correspondiente y así pudiera haber esta paridad o esta integración paritaria en cada uno de los municipios. Entiendo que aquí hay una cuestión que es importante que conozca el público y es el hecho de que cuando hablamos de listas, en este caso particularmente hablando de la representación proporcional integrada a manera de listas, lo que hace la gente es votar por un conjunto de personas o un partido, ¿no? Es decir, no es como en el caso, por ejemplo, de la mayoría relativa, cuando quien gana, pues gana el cargo de presidente municipal y de síndico, sino que, digamos, todos los demás van metidos en una lista que presenta el partido en un orden determinado, que entiendo que para el registro pues tuvo que haber cumplido con los requisitos de género. Pero el problema ya es a la hora de asumir el cargo, ¿no? Es decir, las listas en su momento se deben haber presentado oportunamente por parte de los partidos políticos, cumpliendo precisamente con la paridad. Sí. Ahora la cuestión es de los que ganaron y ya tienen derecho a hacer gobierno, pues si trasladamos la lista tal cual o si efectivamente, como bien dices tú, no se tuvo en cuenta esa cuestión de género y requiere de reajustes para que se cumpla ya en el ejercicio del cargo y no nada más en la postulación, que ha sido uno de los temas más difíciles de salvar por parte de este tribunal, porque efectivamente pues hay una serie de etapas, depende de la legislación local. En este caso en concreto, creo que facilita las cosas el hecho de que se presenten por listas. Y digo las facilita en el sentido de la claridad de a quién le corresponde cada cosa, ¿no? Claro, claro. Entonces, aquí me hago la idea de incidir en esto precisamente porque es una diferencia importante. Sí. No es lo mismo votar por Juan Pérez o por María González que votar por una lista en la que están ellos metidos. Claro. ¿No? Esas cuestiones diferentes, sobre todo por el principio de democracia. Ahí es muy interesante, pero sobre todo por este principio de autodeterminación de los partidos políticos, o sea, su vida interna. Pero como bien apunta la sentencia, no es absoluta tampoco. ¿Por qué? Porque efectivamente el principio de mayoría relativa es elegir a aquella persona con la cual yo me identifico. Y hoy en día, en estos tiempos de candidaturas independientes y de crisis en los partidos políticos, pues se hace vital la persona que es candidata más allá del partido. A lo mejor en otro régimen, en otro tiempo era el partido, ¿verdad? Era el discurso, el partido. Hoy en día es el candidato o la candidata y estamos viendo casos muy interesantes. Y por otro lado, la lista siempre ha sido el manejo del partido político de la cúpula respecto a los dirigentes, o en este caso o a los ilustrados, o a los invitados, o a ese grupo privilegiado dentro de un partido político, ¿no? Entonces, yo creo que no falla esta sentencia porque no violenta de alguna manera la representación popular, porque se respeta a los candidatos de mayoría relativa, pero la parte de representación proporcional no la podemos ver tampoco, sino como una forma evolutiva de un pluralismo político. Entonces yo creo que la sentencia es muy interesante porque vamos jugando o brincando o entrelazando una serie de principios que son fundamentales hoy en día en este nuevo, vamos a ver, sistema jurídico de los derechos humanos. Absolutamente de acuerdo. Si nos permite, vamos a ir a nuestra primera pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta.
Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Pues ya estamos en nuestro segundo segmento y les recordamos, estamos hablando del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 567 de este año. Y vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador, ¿no? La cuestión fundamental de género, ¿qué es lo que plantean tanto las ciudadanas como posteriormente los partidos políticos? Fíjate que en el tema de género es una cuestión que plantean las ciudadanas y como te lo comentaba, lo que plantean es que en los lineamientos no hubo provisión por parte del Instituto Electoral Veracruzano para establecer paridad de género en la integración de los ayuntamientos municipales. Te comento, este acuerdo fue impugnado ante el Tribunal Electoral y esa sentencia a su vez fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los argumentos son básicamente esos, en el sentido de que si bien tenemos ya convenios y tratados internacionales en los que se establece este principio, los cuales son ya recogidos en la Constitución en cuanto a igualdad, no discriminación, un trato paritario entre géneros, pues su pretensión es que se modifique el acuerdo del Instituto Electoral Veracruzano para que en la totalidad de los ayuntamientos del Estado se pueda integrar ayuntamientos de forma paritaria, con igual número de hombres como de mujeres. Sí, en el proyecto se hace un estudio, se hace un recuento de todos los criterios que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace un recuento de algunos de los criterios de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en el tema de paridad de género y se llega a la conclusión, a partir de la legislación aplicable en el Estado de Veracruz, que este principio ya está recogido y este principio está ya aterrizado como una regla, ¿sí? Como una regla que se tiene que aplicar y que el Instituto Electoral Veracruzano debió de haber interpretado la regla que está en la Constitución y en la ley local para efecto de que en sus lineamientos se establezca el principio de paridad. Dentro de la disidencia o dentro de la resistencia a este criterio está el que algunos magistrados expusieron en el sentido de que se pudiera considerar un cambio de situación, un cambio de reglas. Respecto de lo que mandaste la Constitución con el ámbito local, ¿te refieres? Respecto a que la regla o la previsión textual que se establece, no hay una disposición expresa en el sentido de que en la integración, con estas palabras textuales, en la integración de los ayuntamientos se observará la paridad de género. Pero sí hay el principio de que se debe garantizar la igualdad entre hombre y mujer y se debe garantizar el acceso efectivo a los cargos públicos a las mujeres en igualdad de condiciones que a los hombres. Eso me obliga a formular una pregunta y es, la cuestión aquí tenemos que forma es fondo, ¿no? O sea, no, me resulta muy difícil poder disociar la idea de la igualdad de oportunidades, de igualdad jurídica, de la igualdad de participación. Es decir, la materialización precisamente de esos derechos y su ejercicio efectivo, pues no tiene ningún caso tener un marco normativo que iguala a los hombres y mujeres si no tienen las condiciones reales y efectivas para acceder al poder inmaterial. El marco legal puede, y precisamente para eso es la interpretación. El marco legal, por su propia naturaleza, puede ser insuficiente.
puede ser vago, puede ser ambiguo, pero de por medio está la paridad de género, pero a su vez el principio pro persona y los principios de progresividad. Entonces, si bien la legislación no lo contempla, yo creo que el tribunal en su ámbito constitucional pues tiene que entrar y arreglar un poco ahí con su ingeniería constitucional, pues esas piezas que están como sueltas o esas piezas que están como entrecruzadas, pero que no le dan plenitud a un derecho fundamental. Yo creo que ahí está un poco la relevancia de esta sentencia y es precisamente desentrañar los aspectos técnico-jurídicos, pero también tomar en cuenta estos principios fundamentales que pues están rebasados. Yo creo que están rebasados en cuanto al tiempo que fueron materia de controversia. Hoy en día son plenos y del dominio público y parte de nuestro sistema político electoral que aún con sus retos, pues yo creo que es vital y sobre todo esta sentencia pues para el próximo año, el 2018, que será, por ahí dicen algunos, la madre de todas las elecciones de este país por la magnitud. Entonces yo creo que hay que ir ya apuntalando ciertos principios que parecería que todavía están en discusión y por lo que escucho inclusive en este tribunal. Entonces yo creo que es verdad. entrever a todos estos principios fundamentales y bueno, si hay resquicios ahí de tipo legal y reglamentarios, pues que habría que superar. Yo creo que ahí le toca a las legislaturas, a los estados, pues tomar en cuenta este tipo de resoluciones para mejorar o cambiar lo que tenga que ser pues en su legislación interna y que no se preste a esta situación en la cual hasta mujeres que no directamente en la elección, pero como un class action, dirían los americanos algunos años, como una acción colectiva o como una acción afirmativa, pues tienen que entrar por su género, ¿no? Como pueden ser las comunidades indígenas, que aquí hemos platicado de sentencias en ese sentido, como ha sido en el caso puede ser de las clases sociales más desfavorecidas, que pues tengan su participación hoy en día pues en este nuevo juego democrático. El otro día escuché una frase, y me van a perdonar que reserve yo la autoría de esa frase, pero decían, no hay nada más dogmático en el derecho que los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que sí, pero de una manera absolutamente inevitable. Sí, no, porque, los derechos humanos, pero no entendidos en este libertinaje jurídico. No, lo decía más bien por el hecho de que pues, parten de una categoría arbitraria, que es la dignidad humana, ¿no? Es decir, en términos racionales puros, pues, la dignidad humana es una invención, sí, claro, igual que todos los derechos humanos, evidentemente, por eso dicen, es como muy dogmática. Pero yo creo que asumiendo esa dogmática no podemos de ninguna manera negar la lógica que ha adquirido ese dogmatismo. Y entre esa lógica precisamente rescatamos el principio de progresividad, ¿no? Es decir, si los derechos humanos son por ejemplo, por poner un caso de los principios fundamentales, son indivisibles, pues es porque significa que son un núcleo de unión entre cosas que a través del ejercicio del individuo de esos derechos no pueden disociarse de su persona, en su calidad de humano, ¿no? Sí. Entonces, en la misma medida, otros principios, como por ejemplo el de progresividad, prohíben de alguna manera que miremos hacia atrás. Es decir, son conquistas en ese sentido, si quieren, arbitrario, dogmático, rígido, pero que no podemos mirar atrás. Son interpretaciones evolutivas. Así Absolutamente, tenemos que entenderlo. absolutamente. Si no, sería un ir y venir absurdo, ¿no? Total. 2 pasos para adelante, 3 para atrás, 3 para adelante, 2 para atrás. Donde tendríamos la certeza jurídica. Yo creo que también otro de los principios que se incorporan a esta sentencia, pues es la proporcionalidad y la ponderación. O sea, tampoco, vamos a decir, es ilimitado este derecho humano. No, son equilibrios, ¿no? Precisamente de eso. Creo que la justicia por eso es una balanza. Exacto. Y se trata de un equilibrio ponderando en las circunstancias de modo, tiempo, lugar, políticas económicas y sociales de un lugar, como en el caso de nuestro país. Entonces yo creo que ese es el ejercicio, y ese es el ejercicio de los juristas el día de mañana. O sea, los derechos humanos no pueden ser totales, ¿verdad? Me refiero totales en cuanto a que vayan a arrasar con otros derechos o con la misma ley, pero también la ley ya fue superada en cuanto a su interpretación. Yo quiero pensar que estamos en un Estado constitucional más que en un Estado legislativo. Y el Estado constitucional, pues sí le da al juzgador
ciertas herramientas de equilibrar con el poder legislativo o con el poder ejecutivo. Entonces, claro, los principios sobre todo, ¿no? Y vamos precisamente a una cuestión de principios, Alejandro. Creo que de aquí se derivan precisamente muchos principios, entre ellos precisamente la igualdad, de no discriminación, el de ejercicio efectivo de los derechos, que ya también es un principio si lo miramos globalmente, en fin. ¿Qué hay de la parte, por ejemplo, de la representación proporcional? Y yendo a los principios, y digo porque esto es una cuestión que se tiene que plantear, creo yo, desde un punto de vista teleológico, es decir, cuál es la finalidad de la representación proporcional desde su base constitucional y cómo esa perspectiva de alguna manera se vuelca en esta sentencia. Fíjate que es muy importante ahorita lo que acaba de comentar Vigilio en el sentido de la tutela de los derechos fundamentales o los derechos humanos. En principio, pues es el legislador el encargado de verificar que se respeten estos principios, pero el juzgador y cualquier autoridad pues también está encargada de verificar el respeto a estos principios. Desde esta perspectiva, en el caso concreto de la paridad de género, tenemos que ya hay una legislación, tanto federal o general o nacional, como local, que establece el principio y establece la regla. Para la integración habrá que tener igualdad entre hombres y mujeres. Y luego tenemos un criterio de interpretación por parte del Instituto Electoral Veracruzano que lo dejó de lado. Esa parte es la que el Tribunal Electoral en su facultad o en su actividad judicial o jurisdiccional determinó que era indebida y ordenó modificar. Ordenó modificar y estableció que se debería atender a la regla ya prevista por el legislador para efecto de tutelar el derecho fundamental. Y entonces aquí hay una confluencia o hay una integración entre principios y reglas que están dirigidos en el mismo sentido, en el sentido de tutelar el derecho de las mujeres. Desde esta perspectiva, creo que sí se respetan todos los principios jurídicos en cuanto a la posibilidad de reglamentar. ¿Por qué? Porque esta reglamentación en realidad fue una interpretación de la ley, interpretación de la Constitución, y no excede ninguno de los principios que rigen esta cuestión del reglamento, que es… Uno de los planteamientos era la temporalidad, ¿no? La temporalidad, sí. Uno de los planteamientos que se hizo fue que los lineamientos se emitieron en fecha posterior a la elección, lo cual en principio resulta un poco extraño. En realidad, todas las reglas y todos los acuerdos que van regulando o van delimitando la función tanto de autoridades como de los participantes en los procesos electorales, pues debe de estar previos, por lo previos, general, ¿no? Sí, Pero en este caso, ¿qué sucedería si revocamos por esta cuestión? Pues nos quedamos sin reglamento. Y entonces cada uno de los municipios, o cada uno, perdón, de los consejos municipales va a ser lo que va a interpretar la norma como considere más ajustada a derecho desde su perspectiva. Entonces creo que no era el camino el tema de la oportunidad y el tema de la facultad del Instituto Electoral Veracruzano de emitir estos reglamentos por esta cuestión. Sobre todo porque también la prohibición se refiere a modificaciones sustanciales, ¿no? Y desde mi punto de vista, y comparto precisamente lo que se dice en la sentencia, es el hecho de que pues no se está modificando nada, se está desarrollando lo que ya se tenía. Es decir, la cuestión de la reglamentación ya para asignar directamente las regidurías, entiendo, se basa en cuestiones que ya estaban consolidadas, no 3 meses antes de la elección, muchísimo tiempo antes, ¿no? Muchos meses anteriormente. Y podríamos hablar incluso de retrotraer esto hasta 2014. Claro. Sí, ahí es uno de los argumentos. Una de las partes es precisamente la invasión que hace un poder sobre el otro en cuanto a la normatividad legislativa y en este caso al funcionamiento del órgano electoral. Pero el juzgador no puede ser omiso ante una norma incompleta, vaga o ambigua. Yo creo que es precisamente la función de entrar y, por así decirlo, corregir la plana cuando haya que corregir la plana. Ahora bien, debemos de pensar que el Consejo Electoral, en este caso el Estado de Veracruz, fue omiso de manera totalmente involuntaria, porque si pensamos políticamente, pues probablemente habían los intereses necesarios como para hacer prevalecer una serie de reglas sobre principios. Y yo creo que es precisamente la intervención, sobre todo en esta cosmovisión jurídica
¿verdad? Con los tratados internacionales, con el control de convencionalidad, con nuestra misma Constitución. O sea, de eso se trata precisamente este gran cambio jurídico en nuestro país, que cada autoridad, inclusive legislativa, o en este caso, sobre todo administrativas, pues sin ser juzgadores, pues también le entren a la interpretación, pero pro persona, ¿verdad? Sí, son el primer frente, además, por lo Así general, es. ¿no? Claro. La cuestión administrativa. Y en este caso, por ejemplo, la representación proporcional, ¿cómo se plantea respecto de lo que decíamos, ¿no? Porque en un principio hablábamos de las listas. Y yo creo que en ningún momento se vulneró, por ejemplo, el principio democrático, que era uno de los argumentos que traía alguno de los partidos políticos nacionales, en el sentido de que pues, la intervención también al interior de la vida de los partidos políticos era casi, mírame, pero no me toques, cuando yo creo que la lógica es justamente la contraria, es decir, y poniendo el interés público por delante, pues los partidos políticos tienen, sus derechos muy restringidos, porque delante de ellos está la sociedad, está la ciudadanía. Y eso significa que el coto de derechos que les dejan a ellos está sujeto precisamente al ejercicio efectivo por parte de la ciudadanía de todos los derechos políticos electorales que tienen. Y perdón, los partidos políticos son un vehículo, pero es un vehículo que está en segundo plano después de la ciudadanía. Claro. Eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, por ejemplo, que se planteaba de la representación proporcional respecto de los límites de sobre y subrepresentación, decían, no es legítimo si a nivel constitucional federal está limitado por un 8% arriba, 8% abajo, ¿por qué nos lo van a aplicar a nosotros? ¿No? Casi era el planteamiento. Sí, fíjate que ese es el segundo gran tema que se analiza en la sentencia. Regresando otra vez, tenemos el acuerdo del Instituto Electoral Veracruzano, establece determinadas reglas para la asignación, establece límites de sobre y subrepresentación, y esta parte es impugnada por partidos políticos ante el Tribunal Electoral Veracruzano. Y aquí hay varios puntos importantes. Primero, deben existir límites de sobre y subrepresentación. Está constitucionalmente previsto este subprincipio dentro del principio de representación proporcional, ¿sí o no? El segundo tema es, en el Estado de Veracruz, ¿cómo se debería aplicar en caso de ser afirmativa la respuesta anterior? ¿Por qué? Se deben de incluir en estos cálculos de sobre y subrepresentación a presidente y síndico o solamente a los regidores. Entonces hay dos cuestiones aquí importantes. La primera, pues se responde en la sentencia en el sentido afirmativo. Sí debe de haber. La totalidad. Debe de haber límites de sobre y subrepresentación, porque si bien no está expresamente previsto como para la integración de los congresos locales y el federal, sí existe dentro de la libertad configurativa, la posibilidad de las legislaciones o de los congresos locales de establecer las reglas, pero estas reglas siempre atendiendo al principio de representación proporcional, que establece la necesidad de que todas las fuerzas estén representadas en su justa o su más justa medida, interpretación, proporción o justa medida dentro del órgano. Claro. ¿Por qué? Porque al ser un sistema mixto que integra mayoría relativa y representación proporcional, pues se complica que con las fórmulas hay una representación pura. Si tuviéramos nada más representación proporcional, pues no tendríamos esta distorsión que se da con la votación de mayoría relativa. Y eso es lo que se pretende resolver con estos límites de sobre y subrepresentación que para el caso de Veracruz no está previsto en la legislación local, pero como es un principio que rige al sistema, el de representación proporcional, se toma y se aplica al caso concreto. Al no tener porcentajes previstos, pues se acude a la previsión constitucional para los congresos, que es precisamente el 8%. Una vez que se resuelve esto en el proyecto, o en la sentencia, perdón, se pasa al segundo tema. ¿Quiénes deben de integrar o quiénes deben de participar para hacer estos cálculos? Ese tema creo que va a ser como que el meollo de este asunto. Desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte, pero en cuanto volvamos entramos a ese tema. Muchas gracias.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Pues muchas gracias, estamos ya de regreso con ustedes. Es la recta final y decíamos una cuestión importantísima que era de dónde viene realmente todo esto, porque hemos retrotraído a nivel constitucional la cuestión de la representación proporcional, sabiendo además que en el marco normativo local, en el estado de Veracruz, pues no existe. Entonces, la regla, pensaría uno, es, pues si no tienes tú una regla local, te vas al ámbito federal, a la Constitución, y abrevas, si quieres, de los principios, ¿no? Incluso aunque no haya ni siquiera una norma expresa que te dé la solución a tu problema jurídico. Y precisamente yéndonos a ese nivel, la cuestión es que constitucionalmente se plantea una finalidad para ese principio de representación proporcional, que es, en teoría, no dejar a nadie fuera de la jugada en cuanto a la participación política. A través de representantes, en este caso, se entiende perfectamente, pero estamos hablando, pues, finalmente del órgano de gobierno en la unidad más fundamental del Estado, ¿no? Que es el municipio. Y yo pensaría que si lo hacemos, por ejemplo, este establecimiento de umbrales, tanto de la sobre como de la subrepresentación a nivel de los legisladores federales y está reconocido por la Corte, etcétera, etcétera, pues el mismo esquema, en el entendido de que hablamos de principios, debería de poderse trasladar de manera íntegra prácticamente al caso municipal. Sí, así es como te comentaba, el principio de representación proporcional trae inmerso esta cuestión de no distorsionar o de lograr una representatividad lo más equitativa posible. Es decir, dependiendo de la fuerza política de cada uno de los grupos o dependiendo de la fuerza política de cada partido o de, si es posible, de algún candidato independiente, dependiendo del órgano, pues que se vea representado en esa misma proporción, ¿sí? La fuerza política en la misma proporción dentro del órgano. Igual que el caso de las mujeres, al final. Claro. Estamos en la misma, básicamente. Sí. Ahora, ¿cómo lograr o cómo hacer el cálculo? Porque hay 3 posibilidades. La primera, que no haya límites, que esa en principio pues, la descartamos. La segunda, tomar en consideración solamente regidores, que son los únicos que se eligen por el principio de representación proporcional. Y la segunda es, pues, tomar presidente, síndico y a todos los regidores. La Sala Superior determinó que se tenía que tomar en consideración el órgano completo. ¿Sí? Habría argumentos en el sentido de que quien obtenía el triunfo perdía gobernabilidad si se aplicaban estas reglas. Y el argumento principal fue en el sentido de que si un partido político con determinado porcentaje de votación obtiene la presidencia y la sindicatura, pues ¿cómo era posible que otro partido con una fuerza menor obtuviera 2 o 3 regidurías y en cierta medida creaba desde su perspectiva un contrapeso, ¿no? Y disfunción en cuanto a la gobernabilidad del órgano municipal? Yo no sé si aquí tenemos precisamente como contraparte, porque dicen, claro, evidentemente hay que proteger la gobernabilidad porque un ejecutivo, digamos un presidente municipal y su síndico, que tiene al resto de los miembros de Cabildo en oposición, pues difícilmente va a poder hacer algo, ¿no? Claro. Pero también no podemos irnos al extremo contrario, que el hecho de que un partido haya obtenido por mayoría relativa esos 2 cargos,
tenga además otros cargos de apoyo que avasallen Claro. y que sea monoideológica o responda a los intereses de un solo grupo social toda esta cuestión, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí es muy afortunada. Por un lado, porque se respeta la representación popular. Por otro lado, se respeta, vamos a decir, la intención del electorado. Pero por otro lado, no le metemos un elemento que desequilibra por querer equilibrar. Exacto. Y principalmente tiene que verse reflejado pues en tomar en cuenta al conjunto o al total, y si eso implica que un partido político tenga una cierta mayoría, pues obedece precisamente a las condiciones de igualdad entre todos. Entonces no podemos tampoco, en aras de sobreproteger a alguien, desequilibrar un órgano de gobierno que es fundamental, como tú lo has dicho, y esa es la primera ventanilla que tiene el ciudadano, pues en aras de privilegiar estos principios fundamentales. Yo creo que ahí es muy afortunada la sentencia porque acota también un poco, vamos a decirlo, este espíritu fundamentalista de los derechos humanos, haciendo dentro de lo político el mejor equilibrio electoral. Eso me gustó, eso de espíritu fundamentalista. Se lo voy a comentar a quien me comentó lo de... Sí me puedes citar, no pasa nada. No, estoy totalmente de acuerdo. Esto me trae a una cuestión que es la de los votos particulares, ¿no? A mí me llamó la atención solo uno de ellos. Tenemos varios, eso es importante también que el público lo sepa. Es decir, hay un debate interno entre los propios magistrados respecto de cuestiones muy puntuales. Y si analizan estas sentencias se darán cuenta de que los votos particulares ni siquiera van en contra de todo lo dicho, sino cuestiones puntuales que se han ido repartiendo. Es decir, a mí me llamó la atención el voto particular del magistrado Vargas, precisamente por esta cuestión que decía, pues no podemos tomar en cuenta a quienes ya ganaron por mayoría relativa para pues, centrarnos en la cuestión de la representatividad, porque precisamente la representación proporcional lo que permite es equilibrar frente a quien ya ganó. Y esto además está recogido de esa manera en algunas legislaciones locales. O sea, muchos códigos electorales locales dicen quien ya ganó en mayoría relativa queda excluido del reparto de representación proporcional, precisamente en la intención de encontrar esos equilibrios. Aquí tendríamos que ver, y yo creo que en este caso había poco margen por la diferencia que hay entre unos ayuntamientos y otros. Porque claro, cuando tienes un número de miembros de cabildo más o menos homogéneo y suficiente para llegar a la representación proporcional, no hay mayor problema. Pero cuando tienes algunos que están formados por 3 elementos y otros por 17 elementos, es muy difícil encontrar como ese punto medio en el que ni avasalles al partido que ganó el poder en mayoría relativa y lo dejas en ingobernabilidad, ni tampoco le das todo el poder para que no haya una oposición real. Claro. Entonces, por eso me llamó particularmente el voto del magistrado Vargas. Y Pedro, si me permites, no nada más en la composición demográfica del municipio, puede esto pasar hasta por las condiciones socioeducativas del municipio. Hay probablemente órganos colegiados municipales de una alta politización, donde se permita probablemente un pluralismo vamos a decir, intenso, y por otro lado ciertos municipios que necesitan precisamente de una fuerza que empuje el desarrollo local. Entonces, todavía falta mucho abrevar en ese tema respecto a si es el número de población o son las condiciones socioeconómicas que tienen que influir en el número. Yo diría que ambas. Y las condiciones políticas también, porque sabemos, particularmente en entidades federativas como Veracruz, hay mucho voto duro. Mucho voto duro. Sí. Ahora pues, vino la alternancia justamente con esta elección, pero en toda su historia había ganado siempre un único partido. Así es. Entonces, pues de alguna manera, efectivamente estamos sujetos a condiciones fácticas y eso es muy difícil prever para un órgano jurisdiccional. No se tiene una bola de cristal para decir, mira, en el municipio tal, en Veracruz va a pasar esto, hagámoslo así. Es prácticamente imposible. Pero bueno, otra de las cuestiones que me llamó la atención, y ahí sí me declaro absolutamente en contra de ese voto particular del magistrado Reyes en cuanto a la cuestión de género. Por lo que decíamos en un principio, ¿no? O sea, yo creo que la progresividad de los derechos humanos exige no mirar atrás y por muy difícil que sea a veces confrontar el principio democrático, sobre todo cuando se habla de que ya se presentaron las candidaturas en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pues uno pensaría, pues ya se decidió democráticamente que las mujeres no van a tener un cargo. Ese voto, si me permites, Pedro, me llama la atención porque dice que la paridad de género no es de aplicación estricta. Ahí me... Sí, son cosas que
Sí. Ok, no, o sea, si es de aplicación estricta, tenemos que ver el cómo, la plenitud del derecho, pero el negar, poner este obstáculo, pues yo creo que está rebasado el punto. Claro, y al final de cuentas en esa progresividad creo que también dentro del propio tribunal hemos hecho muchas cosas para que las mujeres lleguen a ejercer efectivamente el cargo, no nada más tengan las mismas oportunidades para poder llegar. Pasaba, por ejemplo, con las postulaciones a municipios donde pues, simplemente sabía el partido que no iba a ganar y ahí mandaban a todas las mujeres, al final de cuentas, porque sabían que no iban a ganar y decían, yo ya cumplí con postularlas de manera paritaria, ¿no? O las Juanitas. O las Juanitas, que incluso ganando renuncian a su cargo para dejar a hombres en su lugar. Sí, ya la verdad es que ya tenemos muchas reglas en cuanto a paridad de género. Tenemos listas alternadas, propietario y suplente del mismo género, paridad horizontal y paridad vertical, inclusive verificación de municipios triunfadores y perdedores para cada instituto político. En fin, sí hay muchas reglas en función de la postulación paritaria, ¿no? Pero ahora nos hace falta avanzar y es lo que abona esta sentencia en la integración de los órganos de forma paritaria. Ahora, regresando al tema de la representación proporcional, aquí hay una cuestión importante porque se hacía la cuestión, ¿quién debe verificar las cuestiones fácticas? ¿El juzgador? Pues no. Nosotros aplicamos, bueno, en mi caso como auxiliar de un juzgador, se aplica el derecho. Pero los legisladores sí ven las cuestiones fácticas. Y en el sistema electoral, en el sistema de representación proporcional, en ejercicio de su libertad configurativa, el legislador veracruzano estableció un sistema en el cual, por mayoría relativa, solo presidente y síndico no tienen la mayoría y no tienen la gobernabilidad. Requiere de las otras fuerzas políticas para poder tener la gobernabilidad, si lo quisiéramos decir desde ese concepto, del propio municipio. Tendrá que consensar, tendrá que platicar con las demás fuerzas y no imponer la fuerza de el triunfo en las elecciones. Hacer política. Que nomás obtienen la mayoría con un voto, ¿no? Con un voto más que el segundo lugar obtendría el control total, pero como tenemos tantos partidos políticos y tantas formas de participación política, ya es muy difícil que un partido o una fuerza tenga más del 50% de la elección o de la votación. 50 más uno, diríamos. 50% más uno. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el legislador sí advirtió estas cuestiones y sí advirtió que, para efecto de la integración, pues tanto los que obtienen el triunfo como mayoría relativa como los que no lo obtienen, participen de la representación proporcional en igualdad de condiciones en función de su fuerza electoral. Y así vamos a tener órganos más equilibrados, ¿no? Absolutamente. Aquí hay otro tema importante que se planteó, que es en los ayuntamientos donde hay solo 3 miembros, presidente, síndico y un regidor. ¿Qué sucede ahí? No tenemos ningún problema cuando un partido político obtiene el triunfo en mayoría relativa. Ya no participa y se asigna a la primera minoría el único regidor que queda. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede en el caso de las coaliciones? En el caso de las coaliciones, 2 o más partidos políticos presentan una candidatura a presidente o presidenta y una candidatura a síndica o síndico y obtiene el triunfo. ¿A qué partido político se le va a asignar? Conforme a la ley está establecido que al partido político que lo presenta. En los convenios de coalición se establece perfectamente a qué partido político va a pertenecer el candidato. Sí. Pero ¿qué sucede con los demás partidos políticos? ¿Pueden participar de la representación proporcional? Me refiero a los partidos políticos de esa coalición. ¿O quedan excluidos? Esa fue una de las cuestiones que se planteó. Conforme al criterio de la mayoría de los magistrados de la Sala Superior es que sí pueden participar. Y pueden participar precisamente por lo que acabo de comentar. El sistema establece o el sistema previsto por el legislador veracruzano está dirigido para que, conforme a la fuerza política de cada uno de los partidos políticos, se integre el órgano. Claro. Y se puede enfocar desde ese punto de vista también, desde el punto de vista ideológico, pero creo que
no daba mucho margen para moverse hacia un lado o hacia otro, Sí, precisamente por la naturaleza fáctica del asunto. Se nos agota el tiempo, pero me gustaría, Virgilio, que me dijeras cuáles son las cosas que consideras que realmente podrían llegar a ser trascendentes de este asunto. Te lo comento porque ayer justamente estaba yo en un evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y hablaron sobre esta sentencia, considerándola como un precedente importante para dar claridad a nivel de las elecciones de ayuntamientos para las próximas elecciones. Sí, claro. Yo creo que en esta nueva relación entre el INE y los órganos electorales estatales, tiene que preverse esto puntualmente para la elección del 2018, para las elecciones del 2018. Yo creo que se tiene que anticipar a estos posibles conflictos de la mejor manera, respetando el marco normativo, el marco legislativo, pero sobre todo tomando en cuenta, creo yo, ya los criterios muy poderosos del Tribunal Electoral, sobre todo para no crear situaciones de incertidumbre, de confusión o de insatisfacción social. Hoy en día debemos incorporar en este tema de manera plena la paridad de género. Es indiscutible. Es irreductible, es por encima de votos incontroversial. particulares. Por encima de cualquier cosa, tenemos una misión, una visión como país en la cual se está redimiendo a uno de los grupos sociales probablemente no lastimados electoralmente, sino inclusive de manera violencia física. Entonces yo creo que tiene que quedar claro el mensaje en la próxima elección, ¿sí?, del valor que tiene la mujer en esta sociedad, primero. Dos, en la medida de lo posible evitar situaciones legales que le den ya más trabajo al Tribunal Electoral del que ya tiene y las legislaturas estatales se pongan las pilas, ¿no? Normalmente es al revés, Virgilio. O sea, cada reforma complica más el escenario. Pues quedaba claro después del 2014 que iba a haber mucho trabajo, aquí lo comentamos. Y yo creo que el mensaje claro del Tribunal Constitucional Electoral que tenemos, de ciertos principios que se tienen que respetar y que se va a hacer la pauta y la marca y el camino, aún inclusive de legislaciones estatales y órganos estatales locales. Absolutamente de acuerdo. Bueno, pues no nos resta más que, por supuesto, agradecer a Alejandro su expertise, a Virgilio, muchísimas gracias. Gracias. Agradecerles a ustedes su amabilísima compañía y como siempre les invitamos a que se acerquen a estas sentencias. Lo que podamos decir nosotros, pues bueno, no va más allá de un parecer personal, en el caso de Alejandro, pues institucional, como parte del equipo precisamente que elaboró esta sentencia. Pero lo más importante es que ustedes participen con nosotros, ¿no? Saben que somos un tribunal de puertas abiertas. Mi cuenta de Twitter está a su disposición para cualquier tipo de opinión, crítica, etcétera, etcétera. Se vale todo y yo personalmente así lo asumo. Entonces les invitamos pues a que se acerquen a este juicio ciudadano como parte de los precedentes importantes que tendremos que tener en cuenta para la resolución de los problemas particulares que se presentarán a lo largo de las elecciones que ya están en puerta, ya estamos dentro del proceso electoral y bueno, pues promete ser un año difícil en esta materia. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y los invitamos a nuestra próxima emisión. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos,
20 años protegiendo tus derechos políticos.